Buenas noches. Hemos dedicado dos capítulos de la historia de la informática o de mi informática, mi intrahistoria de la informática, como digo yo, al ZX Spectrum. Sin duda habría muchas cosas que contar más. El Spectrum ya sabéis todos que fue una maravilla. Yo siempre he dicho que fue un fenómeno y que ojalá pudiéramos volver a tener todo lo que teníamos, todo lo que hubo y todo lo que pudimos aprender con el ZX Spectrum. Ciertamente ahí podéis ver, bueno, ves, es que es ver fotos y acordarte de cosas. Otra de las cosas que yo quería, otro periférico aparte del joystick que os conté, aquí tenéis, hay dos cosas más que son curiosas que voy a comentar y ya pasamos a nuestra. Es lo del el boli para escribir, era otra ilusión el tener un boli para escribir en la pantalla, era algo súper chulo. Y luego salió un kit que te servía para tener vidas infinitas en cualquier juego. Entonces, como era prácticamente era una consola con un montón de cosas, pues esa era otra de las cosas que todo el mundo quería tener. Bueno, después de ver un poquito más del Spectrum, volvemos y empezamos con el Amstrad CPC. Amstrad CPC, primero será el CPC 464, perdona, que es este de aquí. Aquí digo, este era un BSIC 1.0. El Amstrad CPC, el 464, venía con cinta grabadora directamente ya incorporada y con pantalla. Ese era un cambio, aunque luego lo podías conectar con la televisión, pero era un cambio radical. Era, ya directamente te venía todo el ordenador montado, como muchos PCs que venían después, pues lo que es el PC. Y la programación era igual, tú tenías el este de 64K, ya no eran 48 y venía muy bien, digo, porque era meterle programas directamente como el otro, REM, Hola Mundo, REM era para escribir comentarios, 20, print, hola, comillas, perdón, hola Mundo. Estos eran los típicos programas que se hacían en BASIC cuando empezabas y todo esto. Ahí tenéis el hola Mundo. Estos eran los programas básicos. Esto, igual que el otro, le podías guardarlo en una cinta. Lo que pasa que, bueno, aquí, como veis, dismissing, pues no tenemos un disco, así que cancelamos. Bad command. Bueno, todo el que haya tenido algún Amstrad en algún momento, pues sabe cómo funcionaba el tema. Yo tenía, directamente pasé porque aguanté muchísimo el Spectrum, del Spectrum de 48K al CPC 6128. 128K. Unidad de disco incorporada. Era una maravilla, de verdad. Yo estaba siempre encantado de todo esto, cómo funcionaba. Y ahora podéis tener la posibilidad aquí en CPC Box, en www.cpcbox.com, tenéis un emulador de Amstrad, igual que vimos el de Spectrum antes en este de aquí, bueno, el que teníamos puesto el otro día, que ahora no lo voy a buscar otra vez. Estos son los juegos que te salen viendo anuncios. Y aquí igual, esto todo era con disco, el disco era pequeñito, era muy divertido. No os lo comenté, pero supongo que os acordáis que las cintas tenían una pestañita para que no te borraran, no te grabaran encima tu primo, tu hermano, tu sobrino, te grabara encima de tu música. Pues aquí había igual, los discos venían con una pestañita para que nadie grabara encima. Yo recuerdo cuando comprabas luego los juegos, es que esto es todo una evolución. Vamos a ir hablando poco a poco de las cosas. Bueno, con Amstrad yo ya aprendí a programar. Con Spectrum había hecho muchas cosas de BASIC, había hecho montones de programas de BASIC, había copiado un montón de programas. Aquí copié más programas todavía. Los guardaba en disco, los guardaba en cinta, porque como también podías conectarlo con la cinta, tenía la cinta del Spectrum, pues lo grababa en cinta también.
y porque los discos eran bastante más caros que las cintas. Y luego pues nos dedicábamos todos pues a la doble pletina. 10 rem, doble pletina. Doble pletina, que era jueguecito que tenía fulanito, le copiábamos y demás. Pero he aquí que los mejores juegos estaban también en disco. Entonces, 20 rem disk copy. Discopy era una utilidad de las primeras que salieron que te permitía copiar los discos de una manera rápida y sencilla. Pero claro, los propietarios del copyright no estaban nada contentos. Entonces empezaron con lo que eran las protecciones. Qué cosa más divertida. Era una guerra. Yo siempre digo lo mismo. Esto es como ahora mismo, ¿no? Era una guerra entre los copiadores, los programas de copia, y los dueños de los programas. Entonces, pues siempre era a ver quién iba más rápido, porque ellos sacaban un sistema de protección. En las cintas ya se vio, en el Spectrum hicieron codificaciones, se cambió la frecuencia, el sonido típico del Spectrum era un pitido, una carga rápida, un pitido, la carga de la pantalla y luego un pitido y luego la carga de los datos. ¿Qué sucede? Pues que se inventaron el bajar los volúmenes, poner los graves altos, bajos. Entonces, el doble pletina que tenías tenía que tener también ya un protector, tenías que tener ecualizadores, cambiar los ecualizadores. Bueno, una historia. Yo recuerdo aquello con una intensidad tremenda, digo, porque siempre intentábamos copiarlo lo mejor posible. ¿Qué pasa? Que con los discos era lo mismo. Los discos, cuando los copiabas, había veces que te daba disk error. Disk error, que era una maravilla, digo, porque claro, tú te habías copiado habías hecho una imagen, la habías pasado al otro disco y disk error, y a veces desaparecía el disco completo. Esto luego ya lo veremos con el CPC y con el PC normal. Fue la guerra que, pues bueno, que llega hasta nuestros días, ¿no? Ahora mismo seguimos con la propiedad intelectual, el yo copio, yo hago, yo lo pongo a mi precio, tú me lo copias, yo no te lo copio. Entonces por eso os digo que esto. Bueno, qué bueno tenía, porque voy a hacer uno, no me voy a alargar demasiado, lo voy a intentar. En esta página, ¿qué es lo bueno que tenemos? Que aparte de lo que es el emulador, que no sé por qué no funciona el sonido, porque ya lo probé el otro día y no funcionaba tampoco. Parte de lo que es el emulador, que está muy bien porque es que está muy logrado. Yo tenía el monocromo que llamaban, que en vez de ser la pantalla en color como esta, a ver cómo era esto, border 5, a ver si, efectivamente, todavía me acuerdo. Hay cosas que no se olvidan de Basic. Yo digo, cuando teníamos esto, lo que pasaba era eso, que empezabas a hacer tu programa. Yo hice varios juegos para aquí, algunos bonitos, otros no bonitos. Copié juegos, usé juegos y siempre estaba, digo, probando y aprendiendo cosas, digo, que aprendía tanto por mi cuenta como en una academia que iba. La segunda academia que fui, primero fui a una que estaba cerca de casa, luego fui a otra que estaba todavía más cerca. Y allí hacíamos verdaderas... Teníamos un libro que se llama Basic Básico, que estaba muy bien. Basic Básico. Y con esto aprendías pues un montón de cosas. Yo la verdad que no me puedo quejar con todo lo que aprendí. Fíjate que hace tantos años, digo que todavía me acuerdo. En fin, bueno, lo que iba a deciros de este. Aquí lo bueno era eso, que ibas aprendiendo cosas, ibas cambiando. Ves que he cambiado el borde con el... De hecho, creo que me puedo acordar más. Ink 3 y 100 print, comillas. Bueno, a ver cómo era esto. Oh, cintas error. Bueno, no me acuerdo tanto. Pero ves que todo esto
era línea por línea. Ahora, si estudias JavaScript, también va línea por línea y también te detecta errores. Vamos, que no hemos cambiado tanto, aunque no lo vais a ver. En fin, bueno, como quiero que esto funcione, ya está. Ahí está. Ahí acaba. Pues esto es lo que era el Basic. El Basic era pues ensayar, aquí ya había más comandos, los comandos se metían por letras, no era como el otro. El Basic del Spectrum tenía una forma de programar muy rara porque tenías que andar dando diferentes botones para que sean diferentes comandos y eso fue el Basic, en el Basic del Spectrum 48K. El 128K ya era muy parecido a este Basic, ya era, te dejaba escribir mejor, te corregía, te ponía en mayúsculas si estaba correcto, si no estaba correcto o estaba mal escrito, pues te lo daba como error como lo acabáis de ver. ¿Qué es lo que tenía parte de especial y que es algo que fue un cambio radical en el 128K? Pues era con el sistema este operativo te venía una cosa que se llamaba, y no voy a ser capaz de sacarla, ay, no me acuerdo, no sé dónde está, bueno, venía lo que más tarde va a ser conocido como sistema operativo. En este caso venía CPM. Y venía con una barrita que se ponía, entonces tú tenías el disco del CPM en el ordenador. De hecho, si ponemos en Google CPM, seguramente CPM Operating System. Vamos a ver. Mirar qué bien como la gente la ha buscado igual que yo. CPM, sí señor. Pues CPM era un sistema operativo que valía, pues eso, para el Intel 8086, pone aquí, pero para el Xerox Z80, aquí Z80. Yo os puedo decir que yo aprendí un montón, pero un montón del CPM para luego pasar a lo que fue el Z, vamos, el DOS, Disk Operating System. A ver si no más. Qué cositas, fijaros aquí. Qué imágenes, qué recuerdo. Y esto ya es más moderno porque el CPM, yo os digo que cargaba en Amstrad. CPM Plus, luego las versiones y la cantidad de cosas que aparecían más adelante. Bueno, aquí seguimos con nuestro emulador. La verdad que me hubiera gustado descargarme alguno, pero con este online yo creo que ya os queda claro cómo esto. Uy, qué juego voy a poner ahora mismo. Esto es lo malo de recordar los tiempos. El Boulder Dash. No sé si habéis probado alguna vez el Boulder Dash. Bueno. Press button to play. Press button. Bueno, es igual. El Boulder Dash era uno. Bueno, es que este juego no sabéis las horas que he podido jugar a este juego. Ahí aparece el TIG. Bueno, Boulder Dash era uno de esos juegos, igual que el Dicto. Son juegos, digo, tan tontos como ir recorriendo la pantalla y coger las flores estas que veis aquí. Digo, sin que te maten los bichos, porque los bichos luego te van a perseguir. Entonces, este emulador lo bueno que tiene es que tienes juegos que yo creo que muchos habéis conocido, el Ghosts and Goblins, el Bomb Jack, otro clásico. Hay personas que estarán viendo esto y dirán, madre mía, qué juegos. El Donkey Kong. Bueno, pues todos estos juegos ya sabéis que venían todos de las máquinas y se creaban a partir
de la pantalla. Fijaros aquí, esto de aquí arriba, digo, es la pantalla que tenían en Ocean Software, que tenían Nintendo, pues se creaba una copia, digo, para poder jugar, digo, en el ordenador, en el Amstrad, o en el Spectrum, que también hay su versión, o MSX, o Commodore, todos son de la misma época. Pues ya os digo, aquí en este emulador viene muy bien. Yo he estado probando unas pocas cosas, parte del programa que ya habéis visto, y está bien. Supongo que si os bajáis el otro, el que está en... O sea, cualquier otro que estaba arriba en el enlace, pero vamos, si ponéis Google en Google emulador Spectrum o emulador Amstrad, más bien, pues enseguida vais a encontrar un montón de emuladores muy buenos. Yo os aconsejo siempre tener un antivirus por si acaso, porque aquí hay muchas cosas. Bueno, el comando. Aquí mejor no jugar. El comando es otro de esos juegos maravillosos que yo conocía mucho las maquinitas estas, porque tenía la suerte de poder acceder a un ¿cómo se llama? A un salón de recreativos, entonces yo jugaba bastante a estas cosas, pero claro, no era lo mismo que estar aquí, digo, como lo estáis viendo, digo, que luego lo tenías en casa, lo cargabas, te mataban, volvías al principio, pero bueno. Yo os digo, con este emulador online ya directamente podéis estar horas y horas, pues recordando viejos tiempos, digo, viendo cositas y probando cosas muy buenas. Pues nada más, yo creo que con esto os hacéis una idea de lo que fue para mí el Amstrad. Y esto que estamos, ya os digo, en mí era monocromo, eran tonos verdes. Os puedo decir incluso que con el Amstrad, con el CPM, accedías a programas muy buenos, muy potentes. No solamente los juegos, contabilidades enteras de empresas se han hecho con este programa, con este ordenador. Con este ordenador se han hecho o sea, hay empresas que funcionaban con un Amstrad CPC 6128 con disquetes, digo, de estos, porque los primeros PCs todavía estaban por llegar y los primeros que llegaban eran carísimos, o sea, era un tema de mucho dinero, de muchas cosas. Wonderboy, joder. ¿Ves los años, no? 84, 86, 83. La verdad que eran unos tiempos buenísimos. Ya os digo que muchos de estos, o el Arca 9, bueno, CZXC, Pause Pest, Fire, tal, bueno. Yo es que no os voy a decir nada porque estoy acordándome de tantas cosas, de tantas me pasas un programa, te dejo un disco, lo pruebas, juegas, en fin, veis que no me iba a enrollar y al final, mira, ya nos hemos enrollado, ya hemos jugado, ya os lo he enseñado un poquito todo, pero vamos, yo me sigo quedando con las horas que pasé programando y todo lo que aprendí con básico, que ya os digo que era un libro que luego libro básico, estos todavía ya son nuevos, pero que era un libro muy antiguo, no sé si... Mira, jolín, si es que internet es que no os lo podéis imaginar lo que me acaba de pasar. Básico. Yo os digo, básico, además, yo es que he tenido ese y he tenido el último. Este fue la última edición. Y con esto, pues, no sé, o sea, yo sé conozco mucha gente que ha aprendido. Lo primero que aprendí de programación, aprendí con este libro. Pues nada más, chicos. Yo os digo, mira, joder, y luego estaba el básico y luego el básico avanzado. Y era un curso de programación que de verdad que valía para muchos basics. No solo el basic del Amstrad, del Spectrum.
y aprendimos la programación desestructurada, que ya sabréis, los que sabéis programación, sabéis lo que os digo. Pues nada más, yo creo que ya, fíjate, 20 minutos, nos hemos pasado bastante. Que os haya gustado el vídeo, que preguntéis, que os acordéis, que recordéis, que esto es una pasada. A mí me encanta volver a estos viejos tiempos y nada más. Que tengáis un buen día, una buena semana, un buen mes y nos vemos otro ratito. Gracias.